Estamos en el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 11 de este Evangelio. Si no lo tienen, pues yo voy a ver. Son dos frases poderosas que declaró nuestro Señor Jesús, que la mayoría de nosotros la hemos oído muchas veces, pero son esos textos que ya uno lo oye y pocas veces uno se detiene a interiorizar profundamente el significado de ellos. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver la primera declaración en ese texto bíblico. Dijo el Señor Jesucristo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué el Señor está haciendo esta declaración acerca de la persona de Juan? Es que no habían profetas tan grandes como Elías o como Jeremías, como Isaías. A Isaías le llamaban o se le llama en el contexto de lo teológico, le dicen el evangelista del antiguo pacto. O sea, gente grande, gente que profetizó la vida del Mesías desde su nacimiento. Pero Jesús dice que no hay ninguno. ¿Por qué el Señor enfatiza a la persona de Juan, hermano? Porque Juan no hizo nunca un milagro. No hay ni un solo milagro. Por lo menos vamos a hablar de milagros en el contexto en que nosotros lo entendemos, ¿no? Juan el Bautista nunca hizo descender fuego del cielo, no levantó un paralítico, no sanó un ciego. Pero ¿en qué se estaba basando Jesús cuando dijo que entre los nacidos de mujer ninguno se ha levantado? No hay otro mayor que Juan. En primer lugar, porque Juan es el punto culminante o el último profeta del antiguo pacto. La palabra de Dios dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ahora, bueno, ser el último, ¿qué implica eso? Bueno, implica muchas cosas. Su misión fue única: preparar el camino del Señor. No es lo mismo anunciar la venida del Señor, que eso fue lo que hicieron en la antigüedad los demás profetas. No es lo mismo anunciar, profetizar que un día vendría a ser la persona que le preparó el camino, como lo anuncia el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, que por cierto es un texto revelador, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Esto es un texto que no todo el mundo se da cuenta que está allí, pero es tan claro. Dice que Juan el Bautista le iba a preparar el camino a Jehová, y es un texto profético que habla de Jesús. Y de la misma manera el profeta Malaquías capítulo 4 versículo 5 estaba profetizando acerca de la venida. Pero Juan era el hombre a quien se referían estos profetas, y ahora estaba allí como el preparador del camino. No solo anunció, sino que presentó públicamente al Cristo, que ese es un privilegio que no tuvieron ninguno de ellos. La palabra de Dios dice que muchos de ellos, muchos no, la mayoría de los profetas y los patriarcas, dice que murieron anhelando poder ver, porque ni siquiera entendían en algunos casos lo que estaban anunciando. Entonces no es lo mismo anunciar que ver. Así que Juan no solamente anunció, sino que presentó públicamente a Cristo cuando dijo: he aquí. ¿Sabe lo que es ese anuncio, hermano? Lo que significa ese anuncio. Entonces no solo anunció, sino que presentó públicamente a Cristo. Miren qué ministerio. Lo único que tenía que decir él era: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Qué privilegio, hermano, qué bendición este gran ministerio de Juan. Dice la palabra de Dios que Juan llevó una vida radical. Es uno de los aspectos sobresalientes de Juan. Juan era un tipo de persona que le llamaríamos en nuestro contexto un tipo contracultural, o como dirían algunos, un tipo raro. Si alguien te considera ser una persona rara por tu estilo de vida, por la manera en que tú sirves al Señor, nunca lo tomes como una ofensa. A mí me lo han dicho muchas veces. A mí me han dicho: no, este hombre medio raro, no sé. Bueno, cuando usted le digan raro, más raro era Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que era? Porque era una persona radical. Según el pensamiento teológico, se dice que Juan moró desde su juventud hasta que llegó el momento de su manifestación entre los esenios, que era una comunidad con estas características, por la forma de vestir, por la forma de actuar. Esta gente estaba en contra de toda la práctica superficial que tenía la religión de los tiempos de Jesús, gente que le molestó la hipocresía, gente que estaba en contra del exhibicionismo, del reconocimiento, que era lo que perseguían los fariseos, los saduceos, los escribas de los tiempos de Jesús. ¿Y qué hicieron? Se fueron a la ribera del Jordán, y allí en el desierto moraban ellos. De hecho, uno de los hallazgos más grandes de la historia bíblica sucedió allí, porque allí en unas cavernas un beduino, un pastor, encontró
un recipiente de barro que contenía rollos del Antiguo Testamento, porque esta gente atesoraba, guardaba la palabra de Dios, vivía la palabra de Dios. Entonces se aparece este señor, de pronto vestido con piel de camello. Este hombre lo único que comía eran langosta, y cuando digo langosta, yo recuerdo que yo empecé a leer la Biblia porque el término langosta en nuestros países solamente se usa para este tipo de animal que vive en el mar. No sabía que se refería a lo que conocemos como saltamonte, o sea, está dentro de la especie. La langosta es un poco más grande, y Juan lo que comía era langosta. No era un mal alimento, pero no era un alimento, vamos a decir, para nosotros, para nuestra cultura, no es un alimento muy halagüeño. De hecho, en la ley de Moisés, dentro de los animales que se consideraban, los insectos que se consideraban comestibles, estaba la langosta. Pero bueno, ese no es el detalle ahora. Y solamente comía eso, miel silvestre, se vestía de manera rara, y de pronto aparece con un mensaje diferente. Por eso es que se enfatiza que el tipo llevaba una vida radical, era una persona diferente, era una persona que había renunciado a todos sus privilegios, todos los privilegios legítimos que tiene cualquier persona. Nunca nadie le prohibió nada, con excepción de la ley, porque él nació bajo la ley, pero fueron personas que llevaron su vida al extremo. Son personas que nacieron, y desde que nacieron, recuérdense que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y entonces que él consagró su vida, renunció a todo y se enfocó a una sola cosa, a su misión. Y todo esto le suma mérito a la declaración que hace Jesús, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Todos estos aspectos tienen que ver en cierto sentido con esa expresión. Fue fiel a su llamado sin buscar reconocimiento humano. Aquí hay revelación, aquí hay una revelación. Le voy a explicar exactamente lo importante que es este aspecto que voy a explicar ahora. Entonces, fue fiel a su llamado sin buscar reconocimiento humano. Qué importante es saber a qué Dios te llamó. Eso es muy importante. Cuando tú tienes claro para qué Dios te llamó, tú vas a vivir para eso. Ni vas a preocuparte, ni vas a trabajar en función de hacer algo más allá de lo que Dios te llamó por el hecho de complacer a la gente. Hoy vivimos en un mundo donde la gente se está esforzando muchísimo por complacer a los demás o por cuidarse del qué dirán. No, yo no puedo presentar esto porque ¿qué van a decir de mí? A lo mejor me van a ver como un fracasado. Pero Juan no le importó. Juan sabía cuál era su misión, y de hecho en algún momento Jesús se la recordó. La misión de él era presentar al Mesías prometido por los profetas del antiguo pacto. Entonces, en algún momento Juan tuvo muchísimos seguidores, muchísimos. Y de pronto, cuando él bautiza a Jesús, pues los seguidores comienzan a irse con Jesús, pero ni en el foco de Jesús estaba trabajar para seguidores, que claro, él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero su énfasis no estaba en la cantidad de personas que le seguía. Ese no era su énfasis. Su deseo era que el mundo se convirtiera, pero no, su énfasis no era en cuántos me siguen, y mucho menos Juan el Bautista. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista, muchos se fueron con Jesús, y alguien le preguntó que si no le preocupaba que la gente se le estaba yendo con aquel que él había bautizado y sobre aquel del cual él había hecho la declaración. Y él dijo una respuesta muy sencilla que debe decir todo hombre y toda mujer de Dios: nada recibe el hombre que no le sea dado de Dios, que no venga de Dios, nada. Entonces a nosotros nos preocupa cuando lo que Dios me da es lo que me da, y es lo que me tiene que dar, y es lo que me toca según la función que tengo yo que hacer, pero yo quiero demostrarle a los demás que yo tengo más que eso. Ahí es donde entran los conflictos. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan el Bautista? Nunca buscó reconocimiento humano. Se enfocó en su misión, porque recuérdense lo que me están escuchando ahora y las que me están escuchando hoy. Cuando nosotros lleguemos a la eternidad, lo único por lo que se nos va a premiar es por haber hecho lo que Dios nos llamó a hacer, no por otra cosa. No importa todo lo que tú hagas acá, Dios te va a preguntar: ¿hiciste lo que yo te encomendé o en qué te enfocaste? Y les digo que en los tiempos que estamos viviendo, lo hacemos inconscientemente, hermano. Yo soy predicador de años, y uno no puede decir, vamos a tirar piedra aquí a los techos, porque todos tenemos techos, y todos de alguna manera hemos cometido errores. ¿Quién me va a decir a mí que yo en algún momento de mi vida no he trabajado en función de que la gente vea lo que tengo, lo que he hecho? Porque todos somos seres humanos. Pero qué bueno es cuando la palabra nos revela que eso no es lo más importante. Lo más importante en la vida es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Como lo he dicho en varias ocasiones, a Noé lo llamaron a construir un
barco. Punto. Él no era responsable de quién entraba y quién no. Él sencillamente construyó el barco y predicó. Quien se encargaría de hacer lo demás era Dios y las personas con su arrepentimiento. Ahora, si el barco se fue vacío, no era un problema de Noé. Noé fue obediente y hizo lo que Dios le dijo. Nuestra responsabilidad como cristianos es construir el arca, no es meter a la gente en el arca. Quien mete a la gente en el arca, quien toca los corazones, es la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios que toca los corazones. Nosotros hacemos nuestra parte, nosotros hablamos, no convencemos, no forzamos a nadie. Sencillamente predicar la palabra, porque el evangelio es poder de Dios y es el único que puede hacer la obra. Entonces, en resumen, todo esto que le he estado diciendo acerca de Juan, convierten a Juan en el hombre nacido de mujer mayor que cualquier otro, mayor que cualquier otro. En resumen, todo lo que le he contado acerca de Juan lo convierten en esa persona que le da un nivel de grandeza que ningún hombre la pudo tener, ningún hombre nacido de mujer. Ahora viene la segunda declaración, viene la segunda gran declaración del Señor, y esta es la que yo quiero, y aquí es donde se enfoca el texto de el título de la noche: la grandeza del reino de Dios. Dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Ya les dije al principio, esto es muy conocido, pero muy pocas veces interiorizado. Hay algo que a cualquiera de nosotros, cuando dice el más pequeño, estamos hablando de una persona que está dando sus primeros pasos. Es la persona que aceptó al Señor, que todavía no entiende casi nada. Lo único que entiende es que Cristo es su Salvador y se arrepintió de sus pecados y entró. Vamos a decir, el ladrón de la cruz. De los dos ladrones, hubo un ladrón que es mayor que Juan el Bautista. A ver si yo pienso que con esta explicación tú puedas entender mejor. De los dos ladrones que murieron en la cruz al lado de Jesús, el que se arrepintió era mayor que Juan el Bautista. ¿Y qué lo hace mayor? El gran contraste no era de valor, sino de posición espiritual. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos una posición espiritual que nos hace diferente. Es lo que no vamos a decir que descalifica. ¿En qué sentido vamos a decir que descalifica a Juan? En el sentido que el nivel de justicia que alcanza una persona que nace en el reino de los cielos es mayor. Cristo nos presenta delante de Dios en perfección. No estoy diciéndole a ustedes que somos perfectos. Todos pecamos, pero posicionalmente delante de Dios somos perfectos 100%, sin que falte absolutamente nada. Esa es la diferencia entre el reino y la persona de Juan el Bautista, que no llegó a vivir el reino, porque el reino de los cielos comienza a manifestarse a partir de la muerte, resurrección y ascensión, la ascensión de Cristo hacia los cielos. Él no le tocó esa parte, él no llegó a experimentar esa parte. Juan pertenece al tiempo de antes de la cruz, o sea, no importa lo perfecta que haya sido una persona que haya vivido antes de la cruz. Lógicamente, siempre hubo gracia, y los del Antiguo Testamento que se salvaron poniendo la confianza en que un día Dios iba a cumplir esa promesa. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo descendió a la parte más profunda de la tierra, llevó cautiva la cautividad. O sea, aquellos que estaban en el seno de Abraham eran personas que estaban esperando ese momento, no lo habían experimentado todavía, hasta que no llegó el momento de la resurrección. Eso nos da a nosotros, nos coloca en una posición privilegiada. Esto es suficiente para darle gracias al Señor todos los días. Debe ser suficiente para que todos los días agradezcamos al Señor que hayamos nacido en este tiempo, que Dios nos haya convertido a nosotros parte de ese reino. Eso es más que suficiente para agradecer permanentemente a nuestro Dios. Usted y yo vivimos en una realidad que Juan solo anunció. Esa es la gran diferencia. Lo que tú y yo estamos viviendo ahora, Juan no lo vivió, Juan lo anunció, pero usted y yo nos tocó el privilegio de poderlo vivir. Tenemos acceso directo a Dios por la sangre de Cristo. Eso es lo que significa el velo que se rasgó. Pero lo que nos separaba a nosotros de Dios, y la única razón por la cual una persona que veía a Dios no vivía, era por una sola cosa: por causa del pecado. Porque la santidad de Dios es perfecta y es totalmente incompatible con el pecado. No es un asunto de que Dios, no. La santidad es algo que fulmina. Mira lo que le pasó a Uzas allí cuando llevaban el arca. Solamente por tocar el arca quedó fulminado. ¿Y por qué? Porque estaba tocando algo que era sagrado, totalmente santo. Pero cuando Cristo nos perfecciona, cuando se rasga el velo, el día en que Cristo muere, se rasga el velo,
nos da un acceso directo a Dios. Por eso el cristiano tiene acceso, como dice la carta a los hebreos, que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Cada vez que usted y yo venimos delante de Dios, nos estamos acercando a su trono. Por eso es que cuando un hijo de Dios cierra sus ojos en este mundo, automáticamente lo abre en la presencia de Dios, como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque posicionalmente Dios nos justificó por medio de la sangre de Cristo. Dios nos imputó la justicia de Cristo. Por eso tenemos que ser hallados en Él, porque Él dio su vida por nosotros, nos imputó su justicia, y cuando Dios nos mira a través del lente de su Hijo. Por eso es que somos mayores que Juan el Bautista, no es por otra cosa, no es por otra cosa. Juan humanamente vivió mejor que nosotros. Vamos a hablar humanamente. No hay quien se le pare al lado a Juan el Bautista, pero posicionalmente, legalmente, delante de la santidad de Dios, el más pequeño de los hombres que haya aceptado a Cristo, y el caso que te puse, te lo reitero, fue uno de los ladrones de la cruz, es mayor que Juan. Todavía hay cristianos que dicen, ay, Señor, apiádate de mí que soy un gusano. No, si tú te llamas gusano, tú mismo te pusiste el nombre de gusano. Pero yo no soy un gusano. Yo soy un hijo de Dios, que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, que soy amado, soy perdonado, soy aceptado. Yo no soy gusano. Yo formo parte, y tú, yo y tú, o tú y yo, formamos parte de esa élite, de ese sacerdocio, de ese reino de reyes y sacerdotes del Señor. Eso es lo que somos. Y es lo que estamos planteando en nuestra visión y estamos predicándole a nuestra iglesia. Es que tenemos que despertar a lo que somos y a lo que tenemos. Despertar a lo que somos y lo que tenemos. Despertar a lo que somos y lo que tenemos. Te lo repito para que el Espíritu lo meta en tu cabeza para siempre, que lo meta en tu alma, en tu espíritu, que lo meta profundamente y que tú vivas por eso, para que tú veas cómo todo tu entorno comienza a cambiar y comienza a cambiar, porque hoy somos testigos de estar viendo cambios y tenemos que prepararnos para nosotros traer ese reino, como dice el Padre nuestro. Venga a tu reino a Tampa, venga a tu reino a nuestra congregación, venga a tu reino. Venga a tu reino permanentemente, exprésese y manifiéstese a través de nosotros, a través de las huestes de la fe, como dice el himno. Fírmese adelante, huestes de la fe. Es lo que somos, un ejército, el ejército de Dios. Y Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros, pero mientras nos veamos como insignificantes, como dice alguno en los refranes populares, si nos consideramos como personas que no componemos verano, ¿qué vamos a producir? ¿Qué resultado vamos a producir de nuestra vida? Además de eso, somos templo del Espíritu Santo. Ninguno en el Antiguo Testamento fue templo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Satanás y los demonios te odian tanto? Porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo, porque Dios vive en nosotros. ¿Por qué se debate tanto? ¿Por qué usted cree que los demonios andan buscando un cuerpo donde morar? Ellos ansían tu cuerpo para expresarse. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que Dios se expresa a través de nuestro cuerpo. Y lastimosamente, aunque seamos personas y aunque nosotros creamos que somos personas, que tenemos el control, siempre van a haber entidades espirituales que quieren tomar el control. Por eso es bueno que nosotros como creyentes nos rindamos a Dios y seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Que nosotros nos podamos rendir para que Él... Siento una presencia muy poderosa al decir estas cosas. Porque dice la Biblia que cuando un hombre es liberado de un demonio, dice que se va. Y dice que regresa, y cuando regresa a la casa la ve limpia, recogida, pero la ve vacía. Dice que invita a 7 peores que él y toma posesión de la casa. Pero que cuando el demonio llegue, como si llega con 7, como si llega con 14, con lo que llegue y toque a la puerta de tu vida, encuentre que no hay espacio, que tu vida completamente está saturada de la presencia del Señor. El Espíritu Santo no vivió en el cuerpo de David, no vivió en el cuerpo del pueblo de Israel. Se manifestaba a través de ellos, pero tú y yo somos morada, somos somos la casa. Yo sé que a veces lo decimos por costumbre, nosotros decimos por costumbre. Los domingos cuando vamos al templo a celebrar decimos, voy para la casa de mi Dios. No, hermano, el templo no es la casa de Dios. El templo no es la casa. No se deje confundir. Eso lo heredamos del antiguo pacto. Usted va al templo a reunirse con sus hermanos como la casa de Dios. Usted es la casa de Dios. Hay gente que dice, no, es mejor un día estar en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, pero lo hacen con lo que tienen en la mente es el templo
a donde vamos a adorar. No es el edificio. Ya Dios no habita en edificio, hermano. Si usted y yo nos vamos después del servicio y cerramos el edificio, ya, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. La única casa que tiene Dios en esta tierra se llama su iglesia. No hay otra cosa. Su iglesia. Y entonces, morada, hermano, qué privilegio. Juan el Bautista no estuvo ese privilegio, pero Dios nos ha regalado ese privilegio y nosotros debemos aprovecharlo, debemos agradecer por él y creerlo, creerla, como dice el título, creer en la grandeza de nuestro Señor. Entonces el mensaje central de Jesús, a modo de resumen, la grandeza del reino supera la grandeza del mayor profeta. Repítalo ahí donde usted está ahora mismo conmigo. La grandeza del reino supera la grandeza del mayor profeta. Oh, yo que estaba haciendo la oración de Elías todos los días. Oh, dame una doble porción del Espíritu. Tú tienes más que Elías. ¿Por qué no lo veo, pastor? Porque no lo crees. En esta noche vine a provocarte un desorden mental positivo. Vamos a decir, un desorden mental positivo. Ay, yo que estaba pidiendo la oración. Yo me pasé un montón de años orando la oración de Jabes. Oh, si me bendijeres. Oh, si ensanchares mi territorio. Oh, digo, no, espérate. Algo aquí no anda bien. No puedo pedirle a Dios que me bendiga porque ya Dios me ha bendecido con Cristo en lugares celestiales. No puedo decirle que ensanche mi territorio porque todo lo que sea capaz de creer, Dios me lo va a dar. Esto es un desafío para su gloria.